El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Bueno, muy bien, acá estamos, amigos, 12:46 minutos la hora en la República Argentina. Momento también de espectáculos, de eventos de nuestra colectividad española acá en la Argentina, en el Río de la Plata, en el aire. Mili Dipsa, ¿vamos? Muy bien, bueno, sí, tenemos muchos eventos, así que a prestar atención, a tomar nota porque son muchos, ¿eh? Igualmente, si tienen alguna duda, consulta, después se pueden comunicar con nosotros y les pasamos más información o directamente con las instituciones que realizan cada evento, ¿sí? Empezamos con el Centro Galicia de Buenos Aires, que hoy, sábado 24 de agosto, está festejando el Día de las Infancias, es por el Día del Niño, claro que sí, en el Campo Galicia de Olivos. Así que recuerden, hoy a partir de las 14 horas, Centro Galicia de Buenos Aires, la entrada directamente en el Campo Galicia, ahí pueden ingresar directamente. Así que es hoy, importante, es hoy, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Después también vamos con otra noticia, el Centro Salamanca de Buenos Aires, porque se viene esta gran obra es, la verdad que sí, de Roberto Cosa, llamada La Nona. La Nona, sí, para no perdérsela, la verdad, la dirección de Alicia Verón, muy buena propuesta, es gratuita, se agradece obviamente si pueden colaborar con algún alimento no perecedero, así que es el próximo viernes 30 de agosto a las 19 horas, repito, viernes 30 de agosto, 19 horas, entrada libre y gratuita. Si pueden colaborar con un alimento no perecedero, mucho mejor. Así que aquellos que quieran reservar sus entradas, lo pueden hacer a través de la Secretaría del Centro, que es el 11 49 42 74 98. Repito, 11 49 42 74 98. Si no, directamente se pueden presentar en Avenida Independencia 2540, que es allí en la institución, y si no, al mail info-centrosalamanca.com.ar, ¿sí? Pero van a poder disfrutar de un gran espectáculo, sin lugar a dudas, Mili. La verdad muy buen que sí. espectáculo. Si no, también a través de las redes sociales, atención, que están muy activos en Instagram, ¿eh? Bien, La verdad que sí, muy bien, felicitaciones. Muy bien. Que también pueden reservar sus entradas a través del Instagram, @centrosalamanca. Así que una muy buena propuesta, a no perdérsela. También vamos con otro evento por el Día de las Infancias. Este es el próximo 31 de agosto, ¿sí? 31 de agosto, desde las 17 horas, que son nuestros amigos de Residentes de Mos, nos hicieron llegar esta información. Es la tercera Festa Rachada Internacional Infantil. Sábado 31 de agosto a las 17 horas, entrada libre y gratuita para que puedan disfrutar toda la familia, ¿eh? Toda la familia, claro que sí, es en Humberto Primo 3051, Humberto Primo 3051 en Capital Federal, repito, entrada libre y gratuita, y además va a haber grupos invitados, una gran festa, claro que sí, de Residentes de Mos. Les mandamos un saludo grande, nos hicieron llegar la información. También ahora nos vamos para otro evento, atención, porque vuelve Ecos y Cantares a la Federación de Sociedades Españolas de Argentina, ¿sí? Con el director Rodolfo Diorio, el próximo jueves 5 de septiembre, Ecos y Cantares, jueves 5 de septiembre a las 19:45. La entrada es libre y gratuita. Pueden realizar una colaboración voluntaria. Esto es en Bernardo de Irigoyen 672 en Capital Federal, en la Patriótica, para que lo tengan en cuenta. Y atención, porque es el coro de Cámara Bella Vista. Bien. Una muy buena de este ciclo de conciertos, Ecos y Cantares, en la Federación de Sociedades Españolas de Argentina, Bernardo de Irigoyen 672, Capital Federal. Pueden reservar sus entradas también a través de fedespa, @fedespa.org, o presentándose directamente el mismo jueves 5 de septiembre, un ratito antes de la función, comienza 19:45, así que un ratito antes para que puedan disfrutar. Así que también recuerden que mañana 25 de agosto, está la Festa do Pulpo. Pueden preguntar si quedan algunas entradas, puede que se queden, así que se comunican directamente con María Silvana Reynoso al 11 49 40 18 50. Vuelvo a repetir,
11 49 40 18 50, la Festa do Pulpo, mañana domingo 25 de agosto al mediodía. Así que obviamente el plato principal es el pulpo, después hay otro menú también, por si no comen pulpo, pueden disfrutar. Alternativas, claro. Claro Perfecto, que sí, claro perfecto, que sí. perfecto. Así que ahora sí vamos con otro evento porque nuestros amigos del Centro Asturiano de Rosario nos enviaron para que les comentemos el Día de la Virgen de Covadonga. El próximo 8 de septiembre, repito, 8 de septiembre a las 11 horas. Así que invita al Centro Asturiano de Rosario, va a ser la misa y luego la procesión, para que tengan en cuenta. Va a haber conjunto de baile y gaitas, La Santina, el ensamble musical La Bellera, así que aquellos que quieran estar en contacto con ellos, lo pueden hacer al 341-2105-871. Repito, 341-210-5871. El Día de la Virgen de Covadonga, el Centro Asturiano de Rosario. Así que sabemos que tenemos muchos amigos por la zona, Sí, así que atención a la gente de Rosario que quiera ir el próximo 8 de septiembre a partir de las 11 horas. Es en la parroquia Nuestra Señora del Pilar, ¿sí? Que queda en Colón 1839. Una muy, muy buena propuesta, así que los invitamos. Bien, correcto, correcto. Si me permitís, Mili, están preparando la fiesta de los 125 años la gente del Centro Gallego de Avellaneda. Me llamó el otro día Fidel, el presidente de la institución. Ya están preparando para el mes de octubre la fiesta, la gran fiesta, el gran banquete de los 125 años del Centro Gallego de Avellaneda. Ya le estaremos ampliando en tiempo y forma a todos ustedes. Claro que sí, claro que sí. Así que bueno, y seguimos también ahora porque la gente de Corcubión, de ABC del partido Corcubión, nos invita para la romería. También que van a realizar, atención, el próximo domingo 8 de septiembre, la Virgen de Barca. Recuerden, aquellos que quieran reservar, aquellos que quieran consultar, lo pueden hacer al siguiente número: 11 54 10 0106. Repito, 11 54 10 0106. Va a haber fiambres surtidos, paella marinera, postre, bueno, canilla libre. Los grupos que van a estar, va a estar la Alborada, música y baile tradicional de Galicia. Así que una gran, gran fiesta, además de la orquesta Nueva Calipso. Muy buena propuesta, vuelvo a repetir, de ABC Partido Corcubión, que están en Juan C. Cruz 1871 en Vicente López. Esto es el próximo 8 de septiembre al mediodía. Y para cerrar les voy adelantando, después el sábado que viene vamos a ir con muchos más eventos, porque atención, se viene la gran fabada de Covadonga del Centro Asturiano de Buenos Aires. ¿Cuándo? El próximo domingo 15 de septiembre a las 13 horas allá en el Campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Así que para que tengan en cuenta, amigos, vayan preparando la agenda, se viene, les vuelvo a repetir, muchísimos eventos, claro que sí. Así que para que puedan disfrutar, y bueno, en este caso la gran fabada de Covadonga el próximo domingo 15 de septiembre, que va a ser misa y procesión con la Santina, el torneo de bolos y luego también el almuerzo. Perfecto, Mili.